¿Qué tal, estimados estudiantes? Del día de hoy vamos a resolver la hoja número 3 de mecánica newtoniana, correspondiente al tema de cálculo integral. Como siempre voy a hacer una pequeña introducción teórica, ¿no? De manera bastante simple y resumida, al igual que en el video de las derivadas. Entonces recuerden que esto no es una clase formal o un curso formal de cálculo. En la mecánica newtoniana lo que me interesa es cómo aplicar el cálculo. Ustedes en sus cursos formales de cálculo van a ver las definiciones, van a ver límites, van a ver las demostraciones de dónde sale toda la información, ¿no? Entonces, a nosotros en la mecánica newtoniana básicamente lo que nos interesa es conocer cómo se aplica. Entonces, empecemos estudiando qué es la famosa integral, ¿ya? Por ejemplo, yo en el prepo trabajaba con gráficas, por ejemplo me decía la aceleración versus tiempo. Hablo de un MRU, ¿no? MRV. Recuerden que en el MRV la aceleración es constante, entonces aquí grafico una recta constante, paralela al eje del tiempo. Entonces el profesor decía, a ver, necesito que ustedes calculen el área, ¿no es cierto? Entonces decía, a ver, calculen el área entre A y B. Voy a encerrarles en límites. Entonces yo para calcular el área decía, eso es fácil, es base por altura sobre 2, ¿no? Perdón, base por altura no es un triángulo. Entonces, después decía, chévere jóvenes, ahora analicemos dimensionalmente lo que significa. Y resultaba que, por ejemplo, el área de esta curva me daba la variación de velocidad en X. Sí, o sea, el significado físico del área bajo la gráfica era la variación de velocidad en X, o sea, Bx final menos Bx inicial. Entonces, eso para prepo. Lo que vamos a estudiar ahora es lo mismo, solamente que vamos a cambiar la herramienta matemática. ¿Por qué es importante cambiar la herramienta matemática? Porque, por ejemplo, en mecánica newtoniana, que se supone que son ejercicios un poco más aproximados a la realidad, digamos que me da una gráfica con funciones variables. Por ejemplo, mire, tengo una aceleración que varía en función del tiempo, no tengo un movimiento recontra que variado. Entonces, calcular el área bajo la curva, ¿qué hago? O sea, fórmulas de geometría elemental no tengo, ¿no? Entonces, los orígenes del cálculo se remontan a que alguien cogía y, por ejemplo, le fue dividiendo en pequeños rectangulitos, así más finitos y más finitos, de tal forma que lograban obtener el área bajo la curva. Entonces, esto con el tiempo se fue puliendo, ¿no? Y se inventó básicamente el cálculo integral. Por ejemplo, para funciones que son demasiado complicadas, se utilizan métodos de integración como de Simpson, que son métodos numéricos, pero que eso ustedes van a estudiar más adelante. Ahora lo que nos interesa es estudiar las integrales de funciones comunes y silvestres nada más. Sí, pero les dejo como de tarea eso, si gustan pueden consultar. Entonces a la final lo que hacían es sumar todas las áreas, ¿no es cierto? Entonces ese trabajo es bastante tedioso y es por eso que el reemplazo de esta sumatoria de áreas básicamente se reemplaza con la integral. La integral en este caso, por ejemplo, si yo estoy haciendo entre A y B, le pongo aquí A hasta B. Esto se le conoce como integral definida. Cuando ustedes no tienen las letras en este caso en la parte inferior o superior de la integral, se supone que es una integral indefinida. Ya vamos a ver qué significa eso. Pero básicamente lo que ahora en mecánica vamos a hacer es lo mismo que en prepo, vamos a sacar áreas solamente que utilizando el cálculo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí ustedes ven una gráfica. Yo tengo esta función, ¿no? Que es la línea de rojo. Entonces, si yo quiero calcular el área bajo la curva, o sea, todo lo que está aquí de verde, lo que debo hacer es integrar. ¿En qué? En términos de un diferencial de x, que a la final es como el área por por ejemplo, la base por la altura. Miren, este pedacito de aquí es un dx. La altura de acá va a ser un f de x, o el famoso y. Entonces es como que sumar el f de x por el de x, solamente que en vez de hacer una suma,
utilizamos este simbolito que va a ser la famosa integral. Tal vez los matemáticos me cuelguen, ¿no? Porque estoy utilizando términos no tan adecuados desde el punto de vista matemático, pero recuerden que la idea es entender y aprender, ¿no? O sea, tenemos que explicar de una manera bastante sencilla para que el estudiante esté en la capacidad de entender y después vaya profundizando más los temas. Ahora, vamos a empezar con las integrales básicas, para lo cual yo les voy a, como siempre, les voy a proyectar la tabla. Bueno, a mí me agrada Leighton. Entonces yo les voy a poner aquí, esta es la tabla de Leighton de integrales. Por ejemplo, alguien dice, pero eso es poquito. O sea, Leighton tiene hojas y hojas enteras de integrales, que son las famosas integrales de tabla, solamente que un estudiante de ingeniería no es legal que utilice integrales de tabla, ¿no? Entonces la idea es pensar un poco. Entonces lo que vamos a utilizar nosotros son las integrales elementales. Entonces, la integración es el proceso inverso a la derivación, ¿sí? Por ejemplo, si yo tenía una gráfica posición-tiempo, velocidad-tiempo y aceleración-tiempo. Recuerden que en prepo, ¿qué se hacía? Si yo tenía una gráfica posición-tiempo, derivaba, bueno, sacaba la pendiente y tenía la gráfica, o podía construir la gráfica velocidad-tiempo. Si otra vez sacaba la pendiente de esta gráfica, tenía la gráfica aceleración-tiempo. El proceso inverso era sacar las áreas, ¿no es cierto? Si yo saco el área de la gráfica aceleración-tiempo, tengo el delta B. Si yo saco esta área, tengo el delta X. Entonces, esto se le reemplazó por las derivadas, ahora esto se le va a reemplazar por las integrales. Entonces es un proceso inverso, básicamente, la integración con respecto de la derivación. Por ejemplo, les pongo un ejemplo facilito. Digamos que yo tengo un y que sea igual a 2x al cubo. Entonces, bueno, le voy a poner acá un más 5 para explicarles qué es lo que significa este más c, ¿sí? Que ustedes ven aparecen en todas. Entonces, yo le voy a derivar. Miren, derivada de y respecto de x es igual a 6x al cuadrado. La derivada de esto sería más 0, ¿no es cierto? Entonces, ahora, yo voy a tener esto, ¿sí? El ejercicio me va a dar la función de esta forma. Entonces, por álgebra, yo despejo y digo, derivada de y va a ser igual 6x al cuadrado por dx. ¿Sí? Entonces, yo no quiero los diferenciales. Yo lo que quiero es la función generatriz, o sea, yo quiero volver a esto. Esta es la función original. Entonces, cuando tú tienes una función de esta forma, lo que tienes que hacer es integrar a ambos lados. ¿Sí? Entonces, propiedad 1, miren. Bueno, de hecho, la propiedad que vamos a ver ahorita es la propiedad número 4. Al número, o sea, al 6, yo puedo sacarle factor común y le pongo afuera. ¿Sí? Entonces, miren, me queda dy es igual a 6 por la integral de x cuadrado de x. Y vamos a ver qué me dice la regla. La regla me dice, al n súmele 1 y divida para el n más 1. ¿Sí? Entonces, vamos por partes. Vamos a este pedacito. Sería x al cuadrado más 1 sobre 2 más 1. Y aquí le voy a poner una c. Ahora, para integrarlo del lado de la izquierda, vengo acá, mire, esta es la propiedad que voy a utilizar, ¿no es cierto? En este caso, la integral de du es igual a u. ¿Sí? Vamos a hacerle un poco más. Esto sería básicamente la y, ¿no? Pero vamos a utilizar igual la propiedad número 4 que tengo aquí. Miren, es como que tengo y a la 0 por dy, ¿no es cierto? Todo número elevado a la 0 es 1, pero miren, aplico la misma regla. Y más 0 más 1 sobre 0 más 1 por dy. Esto me da como resultado, perdón, esto no va. Esto me da como resultado y sobre 1, que es igual a y, ¿no es cierto? Entonces, miren, ustedes pueden aplicar la propiedad 1, que es una aplicación de la 4, o simplemente la 4, como quieran, o sea, es bastante equivalente.
Por ejemplo, cuando ustedes tienen la integral de una constante, por ejemplo, te dice, ¿sabe qué? Integre 5 de x. La respuesta va a ser igual 5x, ¿sí? Vuelvo y repito, todas estas propiedades recaen en la propiedad número 4, solamente que acá le ponen como que fuese propiedades separadas, pero no es cierto. Ahora les voy a explicar qué es del C, pero antes vamos a continuar desgajándole esto. Sería y es igual. Sería 6x al cubo sobre 3 más c. Y es igual a 2x al cubo más c. Miren, comparemos. Comparemos, miren, este con esto. O sea, tiene que dar la misma. Alguien dice, pero profe, ¿y de dónde saca el 5? Por ejemplo, esta función puede ser y igual a 2x al cubo más 1.000.000. ¿Sí? Esta puede ser 2x al cubo más 0.0005. O sea como sea, la derivada me va a dar esto. Entonces, ¿por qué se le pone una c? Porque este valor de c puede valer cualquier valor. Y es difícil si es que yo no tengo condiciones iniciales, que eso ustedes han de estudiar en ecuaciones diferenciales para yo saber exactamente qué era el 5. ¿Sí? O sea, ¿en qué consisten los valores iniciales, las condiciones iniciales? Entonces, es por eso que se pone una C, ¿no? En nuestro caso no nos interesa el valor del 5, porque usualmente nosotros vamos a hacer integrales definidas y les voy a explicar. Entonces, pero bueno, para el cálculo, si ustedes no ponen la C, fregado. O sea, es causal de 0. Recuerdo que un examen que me tomaron me pusieron 0 en una pregunta por no poner el C, entonces ya me quedó escuela ya. Y eso. Entonces, vamos a ver, antes de proseguir, vamos a ver la diferencia entre una integral definida y una integral indefinida. Miren, yo tengo una función de esta forma. Entonces, una integral definida significa que tiene un origen y un final, es decir, solo saco esta área. En cambio, una integral indefinida se supone que no tiene límite, en este caso límite alguno para decir aquí empieza y acá termina. Entonces, por ejemplo, puede empezar donde sea y terminar donde sea, por eso se llama integral indefinida. Entonces, la integral definida se le representa de esta forma. Se le pone acá el límite inferior y acá arriba el límite superior. Y esta no tiene c, o sea, ya vamos a hacer ejercicios, pero no tiene la constante c. En cambio, la integral indefinida solamente se le representa de esta forma, ¿sí? Y la respuesta de ley tiene que tener el c, tiene c. De ley, eso es regla, es de cajón, tiene que tener la constante de integración, por lo que les expliqué de alguna, o sea, como le expliqué antes. Ya, veamos. Vamos a hacer unos cuantos ejercicios más de la tabla. ¿Sí? O sea, el del logaritmo natural me lo voy a reservar para después. Entonces, por ejemplo, me invento, vamos a ver qué pasa con la propiedad número 3. Digamos que yo tengo, a ver, siempre voy a partir de la generatriz, para que ustedes vayan viendo cómo es que funciona. Por ejemplo, tengo 3x al cuadrado más x. Entonces, yo voy a derivar. Derivada de y respecto de x es igual 6x más 1. Entonces, a mí en el cálculo integral me van a decir, verá, tiene esto es igual a 6x más 1 por esto. Esto es la ecuación con la que yo voy a partir. Entonces, usualmente aquí la destreza del estudiante es primero definir si es integral definida o indefinida, y si es definida, qué límites le pongo. Entonces, procedo a integrar, ¿no? Pero alguien dice, chuta, profe, pero no tengo una fórmula para eso. Recuerden, es álgebra. Propiedad distributiva, mire, me queda. Derivada de y es igual a 6x por dx más dx. O 1 por dx, como quieras. Entonces,
procedo a integrar. Voy a integrar de manera indefinida. Miren, aquí estoy aplicando la propiedad número 3. Entonces esto sería y. Voy a ponerle más c1. Es igual a la integral de 6x sería 6x 1 más 1 sobre 1 más 1. Estoy aplicando la propiedad 4. Y acá puedo aplicar la propiedad 4, pero si quieren de una vez la 1, esto sería x. Entonces, este tiene una constante 2 y este tiene una constante 3, que yo puedo ponerle un c general, ¿no? O pongamos c2 más c3. Entonces, y es igual a 3x al cuadrado más x más c2 más c3 menos c1. Todo esto, como son constantes, indiferentemente de que se sumen o se resten, yo puedo representarle como que fuese una sola constante de integración. Entonces le pongo una c. Y miren, ya estaría integrada esa función. ¿Cómo sé que si lo que yo integré está bien o mal? Tengo que comparar. En este caso, si yo le vuelvo a derivar, tendría que darme esta, la original. Sí, o sea, recuerden que es un proceso inverso. Entonces, voy a derivar. Y el prima es igual 6x más 1, la derivada de c0. Entonces, comparo, sí. Si es que para su mala suerte sale diferente, así sea el signito, ya no sirve. Significa que por ahí está mal integrado. Una forma de saber si lo que yo integré está bien o mal es derivando y comparando con la función original. Sí, entonces, como ven, no es complicado. Ahora, antes de empezar o estudiar los métodos de integración, lo que les voy a explicar es el logaritmo natural, pero me voy a tomar después un tiempo bastante extenso para estudiar la integral del logaritmo natural. Por ejemplo, digamos que yo tengo esto, de x sobre x, y me dice, sabe que quiero que le integre. O sea, yo que sé, de y es igual a esto, ¿no es cierto? Entonces, veo acá, digo, regla número 5, y es igual al logaritmo natural de x más c. ¿Por qué se le pone valor absoluto? Ya saben, por las definiciones del logaritmo natural, los valores permisibles en los cuales, bueno, el dominio y el rango y todo eso, ¿sí? Entonces, ahora les voy a poner algo un poco más complicado. A ver, por ejemplo, digamos que yo tengo un de y que sea igual a x sobre 3x al cuadrado. Y todo eso por un de x. Alguien dice, pero vea, profe, puede simplificar ya. Por esta vez no le voy a simplificar. Dejémosle ahí. Entonces me dicen, ¿sabe qué? Quiero que integre. Entonces, la integral de dy ya sabemos. Ahora, miren, lo interesante del logaritmo natural es que yo debo ver solamente la
la regla, ¿no? Me dice que arriba está la derivada de lo de abajo. Entonces, yo abajo, ¿qué tengo? 3x al cuadrado. Entonces, por ejemplo, este sería mi u. U es igual a 3x al cuadrado. La derivada de u respecto de x va a ser igual a 6x, ¿no es cierto? Entonces, para yo aplicar la regla aquí, ¿qué es lo que haría? Le multiplico por 6 y le divido para 6 para que no se altere. Entonces, la integral de esto sería 1/6 del logaritmo natural de 3x al cuadrado más c. ¿Sí? Derivemos para ver si es que lo que hice está bien o no. Derivada de y respecto de x es igual. La derivada del logaritmo decía, derive lo de adentro, divida para lo de adentro. Entonces miren, se ve el 6 y me queda x sobre 3x al cuadrado, que es la función original que yo tenía. ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo que yo hice justamente para explicarles. Entonces alguien me dice, pero vea, simplifica la x, no se haga lío. Ya es un ejemplo volado. La integral más sofisticada con la que vamos a trabajar nosotros en mecánica newtoniana es la del logaritmo natural. Entonces les sugiero que repasen muchísimo la integral del logaritmo natural porque esa es la que va a causar problemas. Listo. Eso con respecto al manejo general de la tabla. Ahora, nosotros vamos a estudiar los métodos de integración. Hay un montón de métodos, hay método de sustitución, hay el método de integración por partes, hay el método por funciones trigonométricas, hay un millón de métodos de integración. Los métodos numéricos, que es el de Simpson, entre algunos. Nosotros lo que vamos a estudiar básicamente es dos, que es el método de integración por partes y el método de sustitución. Basta y sobra para mecánica newtoniana. Entonces, vamos a ver en qué consiste el método de sustitución, por ejemplo, o cambio de variable. Entonces, a ver, voy a buscar un ejercicios que no estén relacionados con la hoja de trabajo todavía, para después nosotros trabajar los ejercicios de ahí. Ya, entonces, digamos que yo tengo esto. Bueno, aquí falta el igual, ¿no? Por ejemplo, le voy a poner la integral de y acá, que es lo que no se pone, es una integral indefinida. Entonces me dice, ¿sabe qué? Quiero que le integre de esta manera, o sea, esta función. Entonces, yo observo y digo, a ver, si yo no puedo utilizar ninguna fórmula de tabla, ¿no? Porque digo, chuta, ¿de cuál me sirve? Veo que ninguna me sirve. Entonces, la solución es que yo tome alguno de estos valores y haga un cambio de variable, una sustitución, por ejemplo. Usualmente siempre lo que está dentro de la raíz es lo que más molesta. Entonces, yo digo, verán, mi u va a ser igual 1 más 3 seno de x. ¿Ya? Entonces, yo voy a tener la integral de dy va a ser igual a la integral de ¿qué? De u elevado a la 1/3 por. Ahora veamos qué pasa con esto. Miren, yo necesito un dx, ¿ya? Entonces, voy a derivar. Derivada de u respecto de x es igual 3 derivada del seno de x coseno de x por 1, ¿no es cierto? Entonces, miren, el dx es igual, o bueno, miren, du dividido para 3
es igual a coseno de x, justo lo que yo necesito. Entonces miren, en vez de esto, yo cojo esto y le pongo acá, este famoso du tercios. Entonces acá sería u por du tercios. ¿Cómo sé que ya está bien aplicada el tema del cambio de variable? Fácil. La nueva función no debe tener nada del x, nada. Se supone que yo hice desaparecer el x. Si por ejemplo acá estuviese un 3x o yo que sé, cualquier otra cosa, digo no, me falta seguir reemplazando. O sea, la idea es que o bien está todo en función de u, o bien está todo en función de dx, del x, ¿ya? Entonces miren, si ustedes se percatan, esto ya es súper fácil la integral, ¿no? Entonces acá tendría y es igual u a la 1/3 más 1 sobre 1/3 más 1. Este 1/3 es un valor que puedo sacarle afuera como factor común y más c. Entonces, esto sería y es igual a 1/3, a ver, 1/3 más 1, el inverso por 1/3, me queda u sobre 4 elevado a la 4/3 más c. Ahí está integrado. Lo que debo hacer es, como mi función no, a mí no me dijeron verá integra en función de u, no, a mí me dijeron verá integra en función de la x, cojo y reemplazo. Entonces, mi resultado sería 1 más 3 seno de x, todo eso a la 4/3 sobre 4 y más c. Esa es la función que yo busco. Esa es la función generatriz. Vamos a continuar resolviendo más ejercicios de este tema, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo básicamente de hacer un cambio de variable o una sustitución? Es que sea más fácil la integral, sí, o sea, sea súper más fácil la integral. Si después de la sustitución o de todas las guaraguas que yo haga, la integral que me da como resultado es más difícil que la original, estoy haciendo mal, ¿no? Eso nomás como comentario. Entonces, vamos a hacer ejercicios. Por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio 6, 7 y 8 de la hoja de trabajo, el cual lo que sugiere es que haga integrales por sustitución, ¿no? Es más, aquí me dice, son tan buena gentes que me dice, verá, tome el u, ese u quiero que usted reemplace, te dicen. O sea, son tan chéveres en este caso los profesores que ya te dan lo que necesitas. Entonces, vamos con el 6. Ya, por ejemplo, yo tengo la integral de dy es igual al coseno al cubo de x por el seno de x por dx. La misma hoja te dice u, tómele como coseno de x, ¿sí? Pero en este caso, en la vida real eso no pasa, ¿no? Como si esas cosas pasaran. Ya. Lo que ustedes tienen que hacer es buscar el término como que más complicado. Por ejemplo, el coseno de x está al cubo, digo, chévere. Para evitarme despejar y todo eso, voy a decir que lo que está elevado al cubo va a ser u. En el caso anterior, por ejemplo, yo vi que la raíz estaba... la raíz era como que lo más complicado. Usualmente las raíces son las que nos complican la vida. Entonces digo, lo que está dentro de la raíz voy a llamarle u. ¿Ya? Entonces miren. De nuevo, si yo tengo el u coseno de x, voy a derivar. Derivada de u con respecto de x es igual. Derivada del coseno es menos seno de x. Entonces, mi du es igual a menos seno de x por dx. Y voy reemplazando, por ejemplo, vengo acá a la función original y ¿qué me queda? La integral de dy es igual a la integral. Aquí en vez del coseno, ¿qué voy a poner? 1, ¿cierto? U al cubo. Miren, seno de x por dx es igual menos du. ¿Sí? Entonces esto sería la integral de dy es igual a menos la integral de u al cubo de u. Integro como yo ya sé y me queda que y es igual a menos u a la 3 más 1 sobre 3 más 1 más c.
Entonces y es igual a menos u a la cuarta sobre 4 más c. Como hace un rato ustedes vieron que no me piden u, sino en términos de x, vengo y reemplazo. Entonces y es igual a menos coseno a la cuarta de x sobre 4 y todo eso sumado a la constante de integración. Que si yo le derivo otra vez me tiene que dar la función, la integral original, ¿no? Hagamos prueba, ¿sí? Usualmente yo no lo hago, pero por esta vez voy a comprobar, voy a poner comprobación. Entonces, de y respecto de x es igual. Derivada de esto sería menos 4 coseno al cubo de x sobre 4 por la derivada del coseno menos seno, ¿no es cierto? Menos seno de x. ¿Ya? Entonces, se ve el 4, el signo menos se va y me queda coseno al cubo de x por el seno de x, ¿sí? De y sobre de x. Si yo le despejo, o sea, cuando hablo de despejar significa que le voy a dejar al de y solito, de y es igual coseno al cubo de x por el seno de x, ¿sí? Entonces yo observo que esto es igual a la función original, miren. Aquí tengo clarito, dice coseno cubo de x, seno de x. A esa. Si no me da igual, algo hice mal. ¿Sí? Eso nomás como dato. Vamos a resolver el ejercicio 7. Ya, veamos qué pasa. Me dice que le tome como u al x al cubo. Por algo debe ser. Entonces, u es igual a x al cubo. De u es igual a qué? De u respecto de x es igual a qué? 3x al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, mire, mi du va a ser igual, o bueno, sobre 3 va a ser igual x al cuadrado de x. Entonces, voy a escribir acá con rojo mi función original. La integral de dy es igual a la integral de e a la u, ¿no es cierto? Miren, esto era u. Acá, por x cuadrado de x. Pero, x cuadrado de x, ¿a qué resultó igual? Esto de aquí. Entonces, me queda que la integral de dy es igual a la integral de e a la u por du tercios. ¿Sí? Entonces integro, ¿no? Y es igual 1/3 por... Habíamos dicho que la derivada o integral del exponencial a la u es lo mismo, ¿no? E a la u más c, en este caso y sería igual a 1/3 por e a la 3x al cuadrado más c. Y listo. Eso sería todo lo que tengo que hacer con respecto a este ejercicio. Como ven, ojo, la idea de la sustitución o del cambio de variables es hacerle más fácil mi función a integrar. Si es más difícil, chuta, complicadazo. O sea, ahí sí estoy haciendo malas cosas, estoy tomando malas sustituciones. Vamos a hacer el ejercicio 8 para terminar con el tema de las integraciones por sustitución. Y me dice, a ver, u x cuadrado más 3. ¿Ya? Yo ya sé que necesito un du, ¿no es cierto? Du respecto de x es igual a 2x, entonces du es igual, bueno, du medios es igual a x de x. Por si acaso alguien me diga, vea profe, y el 2 de este 2 cojo y le pongo acá por si acaso, ¿no? Entonces me quedaría la integral de dy es igual a la integral de 1 sobre u a la u medio por x de x, ¿a qué es igual? De u medios. Entonces, y es igual a la integral de ¿qué? Chuta. La sugerencia es que cuando ustedes tengan división, traten de hacerle multiplicación. ¿Sí? Entonces ahí se les va a hacer más fácil porque caen en la misma pregunta. Dicen, pero en la tabla no hay esa integral. Ya, es como en derivadas. Sería u a la menos 1 medio más 1 sobre menos 1 medio más 1 y más c. Entonces y es igual a 1 medio
Bueno, aquí se me simplifica el 1 medio y me quedaría u a la 1 medio más c. Reemplazo lo que valía la 1, cojo esto y le pongo acá y me quedaría que es la raíz de x cuadrado más 3, todo eso más c. Y eso sería todo lo que tiene que ver con esta integral. Como ven, la sustitución no es difícil, es bastante amigable de hecho. Listo. Ahora vamos a estudiar la famosa integración por partes. Esto puede ser, bueno, hay una fórmula que incluso hay hasta una canción, que la vaca vestida de uniforme, que no sé qué. Para la gente que no me entienda lo que les comento, ya cuando vean cálculo, tal vez dependiendo del profesor, les va a cantar la famosa canción, ¿no? Pero bueno, no me voy a meter a la parte matemática, pero digamos que yo tengo dos funciones, u por b, esto es igual a la integral de u por el diferencial de b más la integral de b por el diferencial de u, ¿sí? En lo personal yo no tengo memoria para aprenderme canciones, entonces por álgebra yo despejo u de b es igual a u por b menos la integral de b de u. Ya les voy a explicar qué es todo lo que relleno, pero básicamente esto es lo que nosotros vamos a utilizar. Ahora, ¿para qué me sirve la integral por sustitución? ¿Qué digo por integración por partes? Básicamente es cuando yo no puedo integrar las cosas de manera fácil, ¿no? O sea, aplico el cambio de variable y resulta que no, la función sigue siendo, ¿cuál sería el término? Arisca, tosca, entonces, básicamente eso. Miren, digamos que yo tengo que integrar esta función. Alguien dice, pero ve, está facilito, hágale por el cambio de variables. Sí, pero por temas de explicativos en este caso voy a utilizar el método de integración por partes. Entonces, si ustedes se percatan, aquí tengo dos funciones, ¿no es cierto? Básicamente lo que yo tengo que buscar es una u y tengo que buscar un db. Sí, eso es lo que yo tengo que hacer. Tengo que buscar una u y un db. ¿Cómo se hace eso? Facilito, simplemente yo le asigno, ¿no? Entonces digo, a ver, ¿cuál sería bueno tomarle? Digamos que u, yo voy a decir que esto es u. Y voy a decir que x de x es de b. Entonces, miren, u es igual a raíz de x más 1. Y mi db va a ser igual a x de x. Yo voy a la fórmula y digo, a ver, necesito un du, chévere. Este tengo que derivar, ¿no es cierto? Entonces, du respecto de x es igual a 1 medio por x más 1 a la menos 1 medio. Y yo voy a la fórmula y digo, a ver, yo necesito un b, entonces integro, ¿no es cierto? Me queda que b es igual a x cuadrado medios más c. Aquí no le vamos a poner el c porque a la final se va a absorber. Sí, ojo con eso. Es el único caso en el que no le ponemos la b. Si su profesor de cálculo les exige, bueno, pero al menos acá no. Porque a la final todas las constantes se van a absorber y al final yo le pongo la C total, como ustedes vieron hace un rato que yo sumé, resté el C1, C2, C3, ya. Entonces solo por esta vez no vamos a escribirle el más C, la constante de integración. Se debería, pero no le vamos a poner. Entonces, vamos a la fórmula. Me dice u por b. Ay, perdón. Me dice u por b. A ver, voy a anotar acá. U de b es igual a UB menos B de U.
Entonces, u por b, ¿dónde está la u? Aquí. Raíz de x más 1, todo eso por b, x cuadrado medios. Menos la integral de b de u. Entonces, sería x cuadrado sobre 2 por 1 sobre 2 raíz de x más 1. A ver, aquí me tocaría despejar, ¿no? De u es igual a 1 medio por x más 1 a la menos 1 medio de x. Ya, entonces aquí sería por dx. Y listo. Ahora, yo tengo que resolver esto de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo le veo y digo, chuta, pero eso está más complicado todavía que el original, ¿no? Entonces dices, ¿y ahora qué hago? La misma situación que cuando teníamos la integral por sustitución. Si la función resultante sale más complicada que la original, cogiste mal los valores. Ojo, no le voy a borrar esto. Para nada. Voy a volver a hacer, solamente que voy a hacer el cambio de los valores como antes le tomé. Por ejemplo, yo dije que b sea x de x, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué les parece si yo digo que de b sea igual a raíz de x más 1 de x y que mi u sea igual a x? Sí, o sea, cambié los papeles. Esto estoy diciendo que se llame de b y esto estoy diciendo que se llame de u. Ay, perdón, la u, o sea, estoy haciendo una comparación. Ojo, este u con este de b. Entonces, yo necesito el de u de x es igual a 1, ¿no es cierto? Chévere. Ahora, aquí vamos a integrar esto. Entonces, la integral de esto, miren, la integral de esto, ¿a qué sería igual? B sería igual x más 1 a la 3 medios sobre 3, o bueno, por 2 tercios, como quieran. Entonces reemplazo en la fórmula, dice u por b, entonces esto sería x por 2 tercios por x más 1, todo eso a la 3 medios, menos la integral de quién. La integral que dice b, ¿dónde estás b? Acá, por du. Entonces sería 2 tercios de x más 1 a la 3 medios por du. Entonces de aquí despejo de 1, ¿cierto? Du es igual a dx. Ah, entonces pongo dx. Entonces, sigo resolviendo, ¿no es cierto? Esto sería 2 tercios x por x más 1, todo eso a la 3 medios menos. La integral de esto facilito. 2 tercios, esto sería x más 1 a la 3 medios más 1 sobre 3 medios más 1. Y al fin, al último le pongo la constante c de integración. Esto sería 2 tercios x por x más 1 a la 3 medios. A ver, sería 3 medios más 1, el inverso, por 2 tercios. Me da menos 4 quinceavos por x más 1 a la 5 medios debe ser, ¿no? Estoy casi seguro que sí. Con todo ya le voy a verificar. Y listo, jóvenes, esa sería la respuesta. Para continuar haciendo los ejercicios, ahora vamos a ver qué es una integral definida, ¿no? En este caso ustedes vieron que la integración por partes solamente es la aplicación de la fórmula nada más. Entonces ahora vamos a hacer una integral definida, ¿sí? ¿Qué es una integral definida? Como les había dicho antes, es una integral que tiene límites inferiores y límites superiores, o sea que está delimitada. Entonces, por ejemplo, por temas de enseñanza voy a hacer un ejercicio súper facilito de integral definida para que ustedes le vean. Ya, entonces, digamos que yo tengo esto, un x cuadrado de x, entre que, por ejemplo, el x está entre 0 y y, ¿sí? Recuerden que el de abajo se llamaba límite de integración inferior,
el de arriba límite de integración superior, y que entre 1 y 4, por ejemplo. Entonces, integro normalmente, solamente que aquí pongo una barra vertical. Entonces pongo los límites, ¿no es cierto? La integral de esto sería x cubo sobre 3, una línea vertical, y ahí pongo los valores. ¿Cómo se procede? Básicamente lo que hay que hacer es reemplazar los valores es como un delta, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tengo una gráfica de esta naturaleza, aquí está el límite A, acá está el límite B, lo que tengo que hacer es, por ejemplo, una intersección. Esta sería el área completa de B desde el origen. Esta sería el área completa de A desde el origen. Entonces, por ejemplo, si yo quiero la parte de rojo, lo que tengo que hacer es una resta, ¿no es cierto? Entonces lo que hago es reemplazo, ¿sí? O sea, reemplazo valores, sería 4 al cubo tercios menos 1 al cubo tercios. En este caso, en las integrales definidas ya no se pone el valor de la constante c, por si acaso, porque ya está definida. Solo en las indefinidas se pone el c, y eso es de ley que toca poner. Entonces, como ven, lo que tengo que hacer es básicamente integro y luego voy reemplazando los valores. Es como que función de b menos función de a, ¿sí? Y esa es la famosa integral definida. Es lo que nosotros vamos a utilizar un 70% aquí en mecánica newtoniana, lo cual es bastante importante. Listo. Vamos a hacer algunos ejercicios de la hoja de trabajo, en los cuales vamos a hacer uno bastante interesante. Me dice, determine el valor de la integral definida, me dice. Entonces, empecemos con este ejercicio. ¿Sí? Primero me toca integrar. Ahora está en función del tiempo, chévere. Entonces yo digo, bueno, un de y es igual a la integral de 0 y 1. Acá yo digo que sea de 0 a y. De 2t más 1, todo eso a la cuarta de t. Entonces, yo tengo que aplicar lo que aprendí, ¿no? Voy a hacer un cambio de variable, voy a utilizar el método de cambio de variable o sustitución. Entonces, yo voy a decir, por ejemplo, que u sea igual a 2t más 1, ¿sí? Como necesito de ley el de u, derivo de u respecto de t es igual a 2. Entonces me queda que el de u medios es igual al de t. Ya vengo acá, por ejemplo, aquí sería y es igual a la integral de 0 a 1 de ¿qué? De u a la cuarta, todo eso por du medios, que es lo que hice. Esto está el de t, ¿no es cierto? Tomo esto y reemplazo aquí. Esto es mi u, tomo y lo reemplazo acá. Eso es lo que debo hacer hasta ahí. Ya. Entonces, lo que debo hacer es aplicar lo que ya sé, ¿no? Sería y es igual u a la quinta sobre 10 entre. Bueno, los valores del 0 y 1 no le reemplazo todavía. ¿Por qué? Porque yo debo primero hacer el reemplazo del valor de u y ahí recién reemplazar los datos. Entonces sería 2t más 1, todo eso a la quinta sobre 10 entre 0 y 1. Aquí voy a reemplazar, entonces sería 2 por 1 más 1 sobre 10, todo eso a la quinta, menos 2 por 0 más 1, todo eso a la quinta, sobre 10. Y esto me da como resultado 3 a la quinta sobre 10 menos un décimo. A ver, eso sería 3 elevado a la quinta dividido por 10 menos 0.1 me da 24.2. Las unidades que sea, ¿no? 24.2 unidades. Como es área debería ser al cuadrado, pero como no me especifica nada el ejercicio, entonces le voy a dejar solamente de esa manera. ¿Sí? De ahí nosotros en mecánica lo que vamos a hacer es ya utilizar las unidades y los valores. Usualmente lo que se va a hacer es integrar
aceleraciones o velocidades. Ya, muy bien. Vamos a ver qué más hay en la hoja de trabajo. Voy a hacer justo este problema, el 19. Es un problema que me agrada mucho porque es ya como que aplicado a la vida real de lo que es la mecánica newtoniana, específicamente en la cinemática. ¿Sí? Entonces me dice, por favor, integre eso. Me dice que g, k y m son constantes. En este caso tengo la integral de una función de velocidad, ¿no? Entonces, esto necesito que por favor le pongan bastante atención porque con este tipo de problemas son los que se van a topar y como les dije es de los más sofisticados que se tiene en mecánica newtoniana. Entonces, para esto yo necesito que ustedes recuerden la integral del logaritmo natural, ¿sí? Como les dije al principio, lo más aniñado que van a integrar es un logaritmo natural, entonces es importantísimo que le tengan claro la fórmula. Entonces, recuerden que para que la respuesta me dé el logaritmo natural, arriba debo tener el diferencial de u y abajo el 1. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta que tengo que integrar por la definición del logaritmo natural? ¿Sí? Miren, acá arriba es como que tengo un b a la 0. Acá abajo es como que tengo un b a la 1. Por lo general el denominador tiene que tener un grado más tiene que ser de un grado más que el polinomio de arriba. En este caso coincide, ¿sí? Entonces, digamos que mi u es igual a g menos km sobre b, ¿ya? Entonces, el de u, ¿cuál sería? De u respecto de b, ¿cuál sería? Sería menos km, ¿estamos de acuerdo? Entonces, mi du sería igual a menos km por db. Es decir, para que yo pueda aplicar la propiedad número 5, arriba, ¿qué debería estar? Menos km db. En este caso yo digo, a ver, solo tengo el db, ¿no es cierto? Voy a hacer un pequeño acomodo. Miren, sería la integral desde b sub 0 hasta b, ¿de qué? Menos k sobre m por db, abajo que tengo, g menos k sobre m por b, ¿no es cierto? ¿Qué le agregué? El menos k sobre m. Para que no se altere, le divido para lo mismo. Menos k sobre m. Entonces, como ya hice esta modificación ahorita, yo recién puedo aplicar la definición de la integral del logaritmo natural. Entonces, la respuesta, ¿cómo me quedaría? Miren, me quedaría menos m sobre k por el logaritmo natural de g menos k sobre m por b. ¿Entre qué límites? Entre b sub 0 y b. ¿Sí? Y eso es todo. Lo que hice es aplicar la propiedad número 5 de las integrales. Lo clave es darse cuenta qué debo agregar acá arriba para que yo pueda aplicar la propiedad 5. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si acá tuviese un b cuadrado? Acá tengo, a ver, digamos, voy a modificarle de rojo. Por ejemplo, digamos que aquí tienes un b de b y acá tienes un b a la quinta. ¿Sí? Yo digo, a ver, el grado de este polinomio arriba es 1, el grado acá abajo es 5, o sea, no tiene nada que ver. Normalmente siempre el de abajo tiene que ser de un grado menor al de arriba, 1, o sea, no... Si arriba es 2, abajo debería ser 3, si arriba es 1, abajo debería ser 2. En este caso, arriba es 0 y abajo es 1, ¿sí? O sea, la diferencia debería ser de 1. Ahí puedo aplicar. ¿Ya? O más que nada, siempre cuando ustedes vean un denominador, casi siempre, no siempre, casi siempre, deben aplicar la definición de la integral del logaritmo natural. ¿Ya? Bueno, entonces aquí aplicamos lo que ya sabemos, ¿no es cierto? Menos mk, logaritmo natural de g menos k sobre m por b, menos, bueno, si quieren pongámosle entre corchetes, menos logaritmo natural de g
menos k sobre m por b sub 0, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo introducirle este signo adentro y me quedaría m sobre k por logaritmo natural de g menos kb sub 0 sobre m menos logaritmo natural de g menos km por b. ¿Qué es lo que hice? Este signo menos le introduje dentro del corchete. Yo me acuerdo que cuando tengo diferencia de logaritmos, esto se puede transformar en una división. Entonces esto sería el logaritmo natural de ¿qué? G menos k sobre m por b sub 0 sobre g menos k sobre m por b. ¿Sí? Y básicamente esa sería la respuesta. Vamos a hacer una comparación con lo que dice el libro. Y sí, la verdad sí le dimos, sí le atinamos. Y listo, eso es todo. Como ven, estimados alumnos, esta va a ser como que la integral más high class, más aniñada con la que van a trabajar. Entonces, cuando ustedes resuelvan los ejercicios de la hoja de trabajo, les sugiero que, indiferentemente de... Bueno, pese a que yo ya lo hice, háganlo ustedes solitos. Y también las sugerencias que ustedes busquen en internet, más ejercicios parecidos. Si ustedes repasan esto, les va a ir súper bien. Por experiencia, a mí me fue mal en una prueba de mecánica newtoniana justamente por no saber integrar esto. O sea, yo dije, es fácil. Pero rato del rato presencial, el examen era de 5 a 7, o sea, te coge los nervios y ya, nada, ya. Vamos a resolver este ejercicio que es bastante interesante, el cual dice que determine la longitud de la curva y igual a x cuadrado en el intervalo de 0 a 20. Lo interesante es que me dice que utilice una integral de tabla. ¿Por qué? Porque, bueno, en este tipo de ejercicios se resuelve integrando con funciones trigonométricas, ¿no? Entonces ese es un método que nosotros no hemos visto. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ver cuál es la ecuación de la longitud de arco. Ya esto es definición, esto es netamente de cálculo. Entonces ustedes en su clase formal lo van a ver. Entonces, por ejemplo, la longitud de arco es igual a la integral entre los límites inferiores de 1 más la derivada de la función al cuadrado. ¿Ya? Básicamente eso es lo que hay que saber. De x, en este caso, por ejemplo, yo tengo que y es igual a x cuadrado, más o menos mi gráfica de 0 a 20 sería algo así, ¿no? Entonces, la derivada de y respecto de x sería igual a 2x. Vengo acá y me queda la integral de a hasta b de 1 más 4x al cuadrado de x. Listo. Entonces, por ejemplo, yo voy a sacar factor común el 4, ya van a ver por qué. La integral desde a hasta b, aquí sería 4 que multiplica a un cuarto más x al cuadrado. Todo eso por dx, esto me quedaría igual a 2 por la integral desde a hasta b de ¿qué? De un cuarto más x al cuadrado de x. Ya, ¿por qué hice esto? Si yo voy a Layton, entonces encuentro la propiedad, a ver, déjenme ver, creo que es la 20 y algo. Y aquí está, miren, es la propiedad número 28. Justo es la que necesitamos y es la que vamos a aplicar. Miren, aquí el u está solito, no hay ninguna letra al lado, o sea, no hay ningún número al lado. Entonces, el u en este caso sería mi x, que debe estar ahí solito. Es por eso que le hice es un truco, ¿no? Para aplicar la fórmula. Entonces, L es igual a 2, que multiplica. Voy reemplazando en la fórmula. Por ejemplo, aquí la sugerencia es que ustedes saquen como que datos de afuera. U es igual a x, a es igual a u medio. Entonces sería u sobre 2, sería x sobre 2 por x al cuadrado más
un cuarto más a al cuadrado sería un cuarto sobre 2 logaritmo natural de ¿qué? De x más x al cuadrado más un cuarto. ¿Entre qué límites? Entre 0 y 20. ¿Sí? Entonces lo que tengo que hacer es reemplazar valores, ¿no? Me quedaría que L es igual a 2, paréntesis, sería 20 medios. Acá sería 20 al cuadrado más un cuarto más un octavo logaritmo natural de 20 más 20 al cuadrado más un cuarto menos, bueno, si le reemplazo el 0 me va a quedar 0, ¿no? A ver, excepto aquí, al final vamos reemplazando, no necesariamente 0, casi escribo mal. A ver, este término sí es 0, sería menos un octavo que multiplica a logaritmo natural de un medio. Ya, muy bien, ahí sí. Entonces, veamos cuánto nos queda, ¿no? Esto sería 10. A ver, sería 20 al cuadrado más un cuarto raíz por 10. Esto me da 2 por 200.062 más, acá sería 400 más un cuarto, la raíz más 20, logaritmo natural de esa respuesta dividido para 8, me da 0.46 menos logaritmo natural de 0.5 dividido para 8, aquí se hace más, sería 0,086. Dándome la respuesta 200.062 más 0.46 menos 0. ¿Qué digo? Más 0.086, todo eso por 2, me da 401,21. 401,21 unidades, ¿no? Porque es la longitud del arco. Y ya eso sería todo. En este caso, por ejemplo, cuando a ustedes les diga use integrales de tabla, en la prueba no pasa. Usualmente cada profesor en el examen les dice utilice la definición de tal. Entonces ellos mismos se encargan de darles esto. ¿Sí? Y si quisiéramos ser legales y no utilizar nada de ayudas ni nada por el estilo, lo que tendría que utilizar es las definiciones de las integrales por funciones trigonométricas, sustitución trigonométrica, nada más. Eso han de ver ustedes en cálculo. Listo, veamos qué más hay. Algo interesante. Ya. Este es un ejercicio bastante clave. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice? Realice un esquema de la región acotada superiormente por la curva e inferiormente por la curva. A ver, vamos a hacer una gráfica. Más o menos lo que tendría, a ver, esto es una ecuación radical, sería algo así. Y la otra es una recta, ¿no? Más o menos esto sería algo así. ¿Ya? Entonces, esta recta de aquí es y igual a raíz de x y la de naranja es igual y es igual a x sobre 4. Entonces me dice determine el área de la región acotada, por ejemplo esta área. Solamente viendo el gráfico, ¿qué es lo que haría? Primero yo debo buscar los puntos de intersección, que sería el punto 0 y un punto que yo desconozco. Después, por ejemplo, el área, si yo calculo la integral de esta gráfica, me va a dar algo así. Me va a dar el área bajo la curva, todo esta cosa que rayé de rojo. Si yo saco el área en este caso de mi recta de color verde, ¿sí? Lo que voy a obtener es de esta área de acá. Entonces, si yo necesito el área de amarillo, ¿qué es lo que hago? Una resta, ¿no? Una resta de integrales. Entonces, el área acotada sería la integral de ¿quién?
sería la integral de raíz de x menos la integral de ¿quién? De x cuartas sobre, ¿qué digo? Por dx. Ahora, ¿cómo defino yo los límites de integración, no? Debo ver dónde se intersecan. Entonces, miren, raíz de x es igual a x sobre cuartos. ¿Qué estoy haciendo? Estoy igualando las funciones. Es como un sistema de ecuaciones para yo saber los puntos de corte. Entonces, bueno, yo puedo elevarle al cuadrado, me quedaría de esta forma, ¿no es cierto? Entonces x es igual a 0 y 16. Entonces los límites de integración serían entre 0 y 16, entre 0 y 16. Procedo a integrar como se supone que ya sabemos, sería x a la 1 medio más 1 sobre 3 medios entre 0 y 16 menos x al cuadrado sobre 8 entre 0 y 16. Entonces veamos que me queda, ¿no? Me quedaría 16 elevado a la 3 medios sobre 3 medios menos 0 menos 16 elevado al cuadrado sobre 8 menos 0. Dándome como resultado, a ver, 16 elevado a la 1.5 dividido por 1.5 menos 16 al cuadrado octavos. Me da 32 tercios. 32 tercios. Unidades al cuadrado debería ser. La respuesta que me da acá dice 32 tercios unidades al cuadrado. Y está correcto. Sí. Hay gente que tiene las calculadoras normalitas, entonces tal vez a ellos les debió haber salido esa respuesta. Lo cual está bien, ¿no? Entonces, no se preocupen por cuando no les salga las respuestas que están ahí. Más que nada es por la forma que expresa la calculadora. Vamos a hacer unos ejercicios adicionales. Sí. Vamos a tratar de hacer lo que más se pueda. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer este problema. ¿Ya? Me dice, calcule esa integral, es una integral definida. Es interesante hacer esto porque cuando entremos a movimiento circular vamos a trabajar con ángulos. Entonces, ¿qué es lo que haría? En este caso, por ejemplo, tengo una función de esa manera, ¿no es cierto? Lo que yo puedo hacer es un cambio de variable o integración por partes. En este caso, la sugerencia sería tratar de hacer por sustitución. No se le ve muy complicado. ¿Por qué no se le ve muy complicado? Porque el argumento del coseno es de a la x, entonces es como que tienes x coseno de x, algo así. Algo tiene que salir. Si quieren pueden hacer la integración por partes, pero vamos a ver. Le tengo fe a que sí me sale por sustitución. Yo voy a decir que u es igual e a la x. Entonces la derivada de u respecto de x va a ser igual e a la x también, ¿no es cierto? Entonces, yo digo, la integral de 0 hasta pi, e a la x es 1, ¿cierto? Acá sería por el coseno de u, por, ¿qué hago? Despejo de x sería igual a du sobre e a la x. Entonces esto reemplazo que sería du sobre e a la x, ¿no es cierto? Pero e a la x ¿a qué es igual? A u otra vez, entonces sería la integral de 0 hasta pi de u por el coseno de u por du sobre u. Miren qué pasa, se fue. Entonces me queda una integral facilita de 0 hasta pi de ¿quién? Del coseno de u. ¿Sí? Me queda esa integral que es súper sencilla. Entonces, la integral del coseno, a ver, si ustedes hacen memoria, yo no les he dicho cómo integrar o cómo, bueno, las funciones trigonométricas, ¿no? Pero recordemos, la derivada del seno era coseno de x. Y habíamos dicho que la integral es lo opuesto a la derivada. Entonces, la derivada del coseno de x era menos seno de x, ¿no es cierto? Más o menos así es la analogía. Si yo tengo coseno de x, de la integro, ¿qué me va a dar?
el seno de x. Entonces, integrando esto me va a dar el seno de u, ¿sí?, entre 0 y pi. Hago el cambio de variable y tengo el seno de e a la x entre qué valores, entre 0 y pi. Entonces lo que tengo que hacer es reemplazar, ¿no? Esto sería el seno de e a la pi menos el seno de e a la 0. ¿Ya? Esto está en radianes, cuidado. Entonces, reemplazando los datos en la calculadora, me quedaría el seno de 23.14 menos el seno de 1. Voy a cambiarle mi calculadora a radianes para evitarme hacerle la conversión. Seno de 23.14 menos el seno de 1 me da seno de 1 le puse en gradianes. Seno de 23.14 menos del seno de 1 me da menos 1.7537. Sí, eso sería la respuesta. Las unidades no le pongo porque no me especifica. Bueno, el ejercicio les dice 1.75. Yo utilicé más decimales. Pero bueno, recuerden que deben tener mucho cuidado en el argumento, ¿no? O sea, no es lo mismo sacar senos, cosenos de ángulos en grados que lo que está en radianes. Para finalizar, voy a hacer un ejercicio adicional en el tema de la integración por partes, que hice solo uno, entonces voy a hacer otro, ¿sí? Y vamos a hacer este problema, miren. Vamos a utilizar integrales por partes. Entonces, escribo la fórmula, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que la integral de u de b es igual a u por b menos la integral de b de u. Entonces yo aquí tengo mi función. ¿Sí? Yo voy a decir, esto va a ser mi db, o sea, de aquí tengo que sacar un u y tengo que sacar un db. Por ejemplo, yo puedo decir esto es mi db y esto va a ser mi u, por ejemplo. Entonces, u es igual a x, du de x va a ser igual a 1, eso quiere decir que du es igual a dx. Si yo tengo que db es igual a e a la ax por dx, ¿qué es lo que yo debo hacer? Debo integrar, ¿no es cierto? Integremos. Entonces me queda que b es igual. La integral de esto es lo mismo. Esto sobre a. Y listo. Entonces voy reemplazando en la fórmula, ¿no es cierto? Sería u por b. ¿Dónde está u? U por b. Entonces sería x por e a la ax sobre a. ¿Ya? Menos la integral de b, que sería e a la ax sobre a, por du, que en este caso es dx. Entonces lo que hago es integrar, ¿no es cierto? Esto me quedaría x por e a la ax sobre a menos e a la ax sobre a cuadrado, y en este caso más c. Y ya está en este caso integrado. No es difícil. Recuerden, para la integral por partes lo que deben saberse es la fórmula y escoger bien cuál quieren ustedes que sea el db y cuál quieren ustedes que sea el u, nada más. Por lo general, el db se escoge el que sea más fácil de integrar, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una función súper complicada de integrar, me estoy metiendo en camisa de 11 varas, ¿no? Entonces de gana. La sugerencia es que ustedes escojan el que sea más fácil de integrar. Y eso sería todo. No olviden suscribirse al canal para crecer como comunidad, seguirnos en Facebook como CAP, y será un gusto colaborar con su crecimiento académico.